You can see there are a lot of people out on the streets today. It's not scenes of celebration. It's not scenes of looting like we were seeing today. Now people are trying to make sure that they have stocked up on all the supplies that they might need. Take a look at this line here. We're outside a bakery. These people say they've been waiting more than half an hour, some of them. They're waiting for bread. We've seen lines like this around the city. People are lining up for cash. They're lining up for gas. They are trying to make sure that they have enough food to ride out this transitional period where nobody really knows what's going to happen. Now you can see behind me at the end of the road there, that is the central bank of Syria. Yesterday there was extensive looting there. A lot of people in the city started to feel a little bit concerned that this was going to be a chaotic period. Then more rebels arrived in the capital. The looting appears to have stopped. It does seem very calm on the streets. Of course, there are many people who are elated that Bashar al-Assad is finally gone. But there is also the day-to-day that people need to focus on to ensure that they have enough bread, enough gas, enough cash, enough supplies to get them through this tenuous transitional period. Clarissa Ward, CNN, Damascus. Los palacios de la familia Assad son ahora saqueados por muchos que entran a estos lugares y se sorprenden realmente de las riquezas, por ejemplo, de la colección de autos modernos especialmente costosos que se encontró en uno de estos palacios, inclusive un Ferrari F50, y esto en un país con enormes dificultades económicas como Siria. Es algo que llama la atención. Así es, Nacho. Realmente una de las grandes incógnitas ahora es qué puede ocurrir en Siria, si se va a ir hacia una línea yihadista o si por el contrario va a intentar evitar llegar a algo así. Entonces vemos las primeras indicaciones sobre Abu Muhammad el-Julani, quien es el principal líder rebelde. Y él es de señalar que cada vez más pareciera intentar alejarse de su pasado, que lo transformó en un terrorista buscado inclusive por Estados Unidos, que puso una recompensa por él de $10 millones. Entonces él intenta alejarse de Al-Qaeda, intenta alejarse de ISIS, mostrar una línea relativamente moderada, y en ese aspecto habría que ver esta reunión que mantuvo con Muhammad Ghazi al-Jilani, quien era el primer ministro de Bashar al-Assad, y llegó con él a un acuerdo sobre un traspaso ordenado del poder, impedir que la población en Siria pueda sufrir de esta transición. Entonces aquí vemos que este aspecto de alguna manera puede tranquilizar relativamente. También está una decisión de dar amnistía a los soldados del ejército de Bashar al-Assad, eso sí, a aquellos que fueron obligados a formar parte de este ejército, pero no a aquellos que lo hicieron de forma voluntaria o a los oficiales del ejército. En cualquier caso, todo esto cuando aseguran en Rusia que Bashar al-Assad, su familia, habría recibido asilo por motivos humanitarios en su país. De hecho, dicen también que habría ayudado Rusia a que tuviera Bashar al-Assad una salida segura de su país para trasladarlo a Rusia. Y todo esto en medio de esta conmoción de un país que se encuentra en una realidad totalmente distinta después de tan solo 11-12 días de avance de los rebeldes, un avance fulgurante que terminó efectivamente con medio siglo, con 50 años
de una dictadura brutal por parte de la familia Assad, Hafez el-Assad primero y Bashar el-Assad después. Lo que dice el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, es que es una situación que puede representar una oportunidad histórica, pero junto a esto también representa un riesgo. Por ejemplo, Estados Unidos está actuando ahora contra distintos objetivos del Estado Islámico, de ISIS, en el interior de Siria para impedir que esta organización terrorista pueda intentar aprovechar la situación actual para ampliar su influencia en el interior de Siria. Entonces vemos en las pasadas horas que hubo más de 75 ataques contra objetivos de ISIS en Siria por parte de la aviación de Estados Unidos. Pero quizás escuchemos cómo se refirió a este cambio en Siria el presidente Joe Biden. At long last, the Assad regime has fallen. Por fin ha caído el régimen de Assad. Este régimen ha brutalizado, torturado y asesinado literalmente a cientos de miles de sirios inocentes. La caída del régimen es un acto fundamental de justicia. Es un momento de oportunidad histórica para que el sufrido pueblo sirio construya un futuro mejor para su orgulloso país. To build a better future for their proud country. Vemos la alegría, efectivamente, que muchos muestran en las calles de las distintas ciudades de Siria por este cambio. Vemos también que son saqueados los palacios del régimen, los palacios de la familia de Bashar el-Assad. En uno de los aparcamientos, por ejemplo, se encontraron lujosos vehículos, entre ellos también un Ferrari F50, vehículos especialmente costosos en un país donde el 90% de la población vive en pobreza. Es algo especialmente doloroso. También se ve, por ejemplo, a miles de personas que llegan a la cárcel central de Said Naya para intentar ver si pueden encontrar ahí, reunirse con los suyos, que muchas veces desconocen si todavía viven o no. Y vemos que Abu Muhammad el-Julani, este líder rebelde, su primer discurso lo efectuó en la mezquita central de Damasco. Él aseguró que se trata este cambio de una victoria del Islam y destacó, por ejemplo, que ya Siria dejará de ser un campo de acción para los intereses de la República Islámica de Irán. Algo que puede ser un cambio estratégico importante. Nacho. Bien. Decíamos que entre las repercusiones internacionales por este tema tan relevante y que lógicamente despierta muchísimas aristas, está entre las repercusiones, insisto, la de Israel. Justamente, ¿cómo la ve ese país y su primer ministro, José? Bueno, lo que dice Benjamin Netanyahu es que en el momento que el ejército sirio abandonó las posiciones en su lado de la frontera común, entonces queda anulado, de hecho, el acuerdo que data de hace 50 años de separación de fuerzas en los altos del Golán entre Israel y Siria. Y entonces, de esta forma, Israel, para asegurarse, dice él, de que fuerzas hostiles a Israel puedan hacerse con el control de estos lugares del ejército, entonces es que Israel ha entrado en el territorio sirio, o sea, ha ocupado una pequeña franja, pero una franja de terreno en el interior de Siria para impedir, dicen, que pueda haber ataques como las masacres del 7 de octubre del año pasado realizadas desde Gaza por Hamás en el interior de Israel. Y todo esto, dice Benjamin Netanyahu, cuando se trata de un momento que realmente puede cambiar el Medio Oriente. Escuchemos a Netanyahu. Este es un día memorable en la historia de Oriente Medio. El régimen de Assad, un eslabón central en el eje del mal de Irán, ha caído. Esto es resultado directo de los golpes que hemos infligido a Irán y a Hezbollah, los principales partidarios del régimen de Assad.
Junto con el ministro de Defensa y con todo el pleno respaldo del gabinete, ayer ordené a las fuerzas de defensa de Israel que tomaran el control de la zona de amortiguación y de las posiciones dominantes cercanas a ella. No permitiremos que ninguna fuerza hostil se establezca en nuestra frontera. También otro aspecto fundamental en estos días de inestabilidad es que Israel reconoce que está bombardeando un gran número de objetivos que afirma estarían en el interior de Siria relacionados ya sea con los misiles de largo alcance o inclusive con las armas químicas de este país. Entonces ellos aseguran que el objetivo de algo así es impedir que estas armas químicas puedan llegar a manos de grupos terroristas que luego podrían usar estos materiales químicos para atentados terroristas en distintos lugares del mundo. De hecho, la Organización para la Prohibición de Armas Químicas expresó su temor de qué es lo que puede ocurrir con estos depósitos de armas químicas que tenía el régimen de Bashar al-Assad de cara al futuro. And we heard from the leader of that main rebel group in Syria, HTS, as you mentioned, for the first time this morning since all this happened. I want to listen to it. This victory, my brothers, is a victory for the entire Islamic nation. This new triumph, my brothers, marks a new chapter in the history of the region, a history fraught with dangers. Leaving Syria as a playground for Iranian ambitions, spreading sectarianism, stirring corruption, it became the world's leading source of Captagon. But today, Syria is being purified by the grace of God Almighty and through the efforts of the Heroic Mujahideen. And we heard him describe Syria there during the Assad regime as a, quote, playground for Iranian ambition. Walk us through what he might have meant by that. So this is really quite an interesting way of describing things, Jessica, but Iran had a lot of presence in all of these areas. They had main headquarters for their efforts in Damascus. They had bases throughout the country in many of these areas. They were funneling weapons right here into Lebanon. And of course, those weapons were used by Hezbollah to attack Israel, which is right down over here. Basically, Syria could be looked at as a staging area for Iran to conduct operations against targets of various types, including American targets in Iraq, American targets potentially in Turkey, targets in Jordan, and of course Israel and Lebanon. So with the elimination of Syria as a jumping off point for the Iranians, that makes a huge difference, and it really constrains Iran's power. So what Al-Jilani was talking about here was he doesn't want Syria to be used as a base for Iranian activity because he sees that as detrimental to Syria as well as to the interests of any future Syrian government that he might lead.